¿Cuánto Dios nos ama? Garner, eso es una pregunta increíble, el tratar de pensar cuánto Dios nos ama. Pero yo quiero que pensemos en esa pregunta con la perspectiva de tragedias. Okay. Y la razón por la cual esto es importante, porque muchas personas piensan, si mi vida está bien, si buenas cosas están pasando, pues eso significa que Dios me ama, ¿no es así? Lamentablemente así piensan. Mira cuánto Él me ama, mira la casa nueva que tengo. Pero si mi vida es caracterizada por enfermedad, si es caracterizada por dolencia, pues eso significa que Dios nos ama. ¿Es verdad eso? Así es. Vamos a leer una historia aquí en Juan capítulo 11, una historia bien conocida que nos va a ayudar a explorar esta pregunta. Y es cuando Jesús resucita a Lázaro. Y si tiene su Biblia, se va a tomar algunas secciones para nosotros hacer esta larga historia. Pero en Juan capítulo 11, vamos a leer aquí del 1 al 6 y vamos a ver qué esta historia nos dice sobre la respuesta a la pregunta si Dios nos ama durante nuestras tragedias o si nuestras tragedias es una forma de saber cuánto Dios nos ama a nosotros. Okay. So, Garner, Juan capítulo 11 y vamos a leer del 1 al 6, por favor. Muy bien. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esta historia comienza con una tragedia. Dice el versículo 1 que Lázaro estaba enfermo. Cierto hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Y Garner, no sé si usted pudo ver el énfasis que hay en esta historia, que estas son personas conocidas por Jesús. Por ejemplo, en el versículo 2, él dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Habían tantas Marías en ese tiempo que Juan indica cuál María. Esta no es cualquier María. Esta es la María que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos. Nota aquí, Lázaro era tan amado por Jesús que en el versículo 3, cuando las hermanas enviaron el mensaje, simplemente decía, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. ¿Te puedes imaginar? Tú estás tan cerca de Jesús. Cristo te ama a ti tanto que simplemente tienen que decir, el que el Señor ama está enfermo. Y el Señor dice, oye, yo sé que ese es Lázaro. Increíble. Nota, el versículo 5 enfatiza de nuevo el amor que Jesús le tenía a estas personas. Versículo 5, y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a ¿qué? Y a Lázaro. Él amaba a estas personas. Ahora, ¿qué tú harías si tú escuchas que un amado está enfermo? ¿Qué haríamos cualquiera de nosotros? Saliéramos ¿qué? Corriendo, ¿no es así? Sí. Para tratar de hacer algo. Pero en el versículo 6 dice, cuando yo, hablando de Jesús, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar que estaba. Ahora, imagínate eso. Yo sé que nosotros sabemos cómo la historia va a acabar. Pero en ese momento, María y Marta y Lázaro no saben. ¿Te puede imaginar Lázaro diciéndole a María, María, ¿mandaste el mensaje a Jesús? Sí, mandé al mensajero. ¿Por qué no viene? ¿Por qué tan tarde? Y Lázaro espera y muere. ¿Te puedes imaginar a María y Marta diciéndole al mensajero, tú le diste el mensaje a Jesús? Sí, yo se lo di. Él sabía de quién estaba hablando. Sí, él sabía la urgencia. Sí. Y aún así que vieron a su hermano muriendo. ¡Qué tragedia! ¿Qué
¿qué podemos aprender aquí? Lo primero que podemos aprender es esto. Que el hecho de que Jesús amaba a esta persona no indica que Jesús no dejó que ellos pasaran esa tragedia. Jesús los amaba a ellos, amaba a Lázaro, amaba a María, amaba a Marta, y a pesar de eso dejó que Lázaro muriera, que se enfermara, y dejó que María y Marta sufrieran. Y déjeme decirle por qué esto es importante, porque nuestra tendencia hoy en día es de igualdad el amor de Dios a buenas circunstancias. Si no tengo enfermedad, pues Dios me ama. Pero si tengo una enfermedad, pues Dios no me ama. Y no es así. El texto enfatiza que Él amaba a esas personas, y a pesar de su amor, tragedia y problema vinieron a esa familia. Hubo muerte, hay cáncer y hay tragedias, a pesar de que Dios nos ama. Y yo sé que es difícil, porque vivimos en un mundo religioso que los falsos predicadores, ¿qué es lo que predican? Si Dios te ama, tú vas a ser próspero. Si Dios te ama, no va a haber sufrimiento. Si Dios te ama, no va a haber enfermedad. Pero eso es falsa doctrina. Emma Garner, cuando leemos las escrituras nos damos cuenta que muchas de las personas que eran más fieles a Dios son las personas que más sufrieron. Yo pienso en el apóstol Pablo, sí. ¿No es así? Cuánto él amaba a Dios, en la relación que él tenía con Dios, y fue uno de los hombres que más sufrió. José, Moisés. Emma, alguien dijo que hagas esto. A una lista de las 10 personas más fieles a Dios, y después a una lista de las 10 personas que más sufrieron en la Biblia. ¿Y sabe qué vas a ver? Que las mismas personas se encuentran en ambas listas. La misma lista. Sí. ¿Por qué? Porque el ser fiel a Dios no indica que no van a haber problemas y dificultades. Y esta historia ilustra esto. Ahora, la pregunta que nosotros nos haríamos es, ¿por qué Dios permitiría que una tragedia le pase a Lázaro y a Marta y a María? Y en el versículo 4 vemos la razón. Él dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. ¿Sabe lo que Cristo está diciendo aquí? Yo voy a permitir que esta tragedia pase, porque yo voy a usar esta tragedia para glorificar mi nombre. Ahora, aquí hay algo difícil. Yo sé que no le va a gustar eso. Pero para Dios es más importante la gloria de Dios que nuestra comodidad. Sí. Para Dios es más importante nuestro crecimiento de fe que nuestra comodidad. No nos gusta, porque nosotros preferimos estar cómodos que glorificar a Dios. ¿No es así? O nosotros preferimos quedarnos poca fe, pero no crecer en nuestra fe si significa dificultades. Pero piensa en esto. ¿Cuáles son las personas que la fe de ellos tú admiras más? ¿Sabe lo que yo diría de esas personas? Son personas que pasaron dificultades. ¿No es así, Garner? Sí. Son la fe que glorifican más a Dios. ¿Sabe qué? Yo no he visto, la fe que uno admira no es la fe donde, wow, todo bien estaba en su vida, todo le siguió yendo bien, ellos siguieron fiel al Señor porque todo bien le dio. Nadie admira a esa persona, no pasó por nada. Pero ¿cuál es la fe que nosotros admiramos? Wow, esa persona pasó por muchas dificultades, pero a pesar de eso, glorificó al Señor, hizo la voluntad de Dios. Esa fe nosotros la admiramos. Amén. Porque esa fe es la que glorifica al Señor. ¿Cuánto Dios nos ama? Nuestra circunstancia no tiene nada que ver con la respuesta a esa pregunta. Dios nos ama a pesar de que hayan tragedia y dificultades en nuestra vida. Él amaba a Lázaro, amaba a María y a Marta, y si somos fieles a Él, Dios nos ama a nosotros, y las circunstancias no dicen ni de una manera ni de otra. Que el Señor nos ayude a entender esa verdad. Excelente aplicación de muchos ejemplos que podríamos dar. Amén. Gracias, Roger, y gracias a usted por habernos acompañado en este estudio en el libro de Juan.